Buenas tardes a todos los amigos y seguidores del canal. Vamos a hacer un video con una aplicación práctica sobre el tema de acción del viento que tratamos en videos previos. El reglamento de aplicación para determinar la acción del viento va a ser el actualmente vigente en nuestro país, el CIRSOC 102-2025, porque el 102-2024 todavía está en discusión pública. Me parece interesante aplicarlo sobre estructuras eh, no extrañas, pero algo diferentes a galpones o techos de escuelas. Vamos a aplicarlo sobre una estructura abierta del techo de una estación de servicio, considerando las diferentes hipótesis que se pueden presentar para determinar las acciones del mismo. El tema, particularmente de cubiertas aisladas o tinglados, es tratado en el anexo 1, donde en la tabla 1.1 se obtienen los coeficientes de presión neta, ¿sí?, para cubiertas aisladas de vertiente única, definidos como P igual a QH por G por CPN. Acá no hay presiones internas porque la estructura es abierta. Los valores de los coeficientes de presión neta CPN para cubiertas aisladas están dados en la tabla 1.1, 1.2 y 1.3, que contemplan el efecto combinado del viento sobre la superficie superior y la inferior, con un coeficiente, con un factor de efecto de ráfaga G igual a 0,85. Hay una particularidad y es el llamado factor de bloqueo. O sea, cuando nos hablamos de factor de bloqueo, hablamos de si el viento puede circular en forma libre bajo el techo de la estación o hay objetos que obstruyen esa circulación. Si el viento circula libremente porque en la estación de servicio no hay, por ejemplo, vehículos cargando nafta, ETA vale 0. Si hay vehículos como camiones o colectivos de dos niveles, ETA puede tener un valor cercano a 1. Y hay situaciones intermedias, para las cuales habrá que interpolar. Con respecto al valor de CPN, es positivo cuando la pendiente alfa es hacia abajo, ¿sí?, con vertiente única. Abajo vemos el esquema de lo que queremos indicar o mencionar cuando hablamos de factor de bloqueo. Supongamos que bajo un tinglado, no ya un techo de una estación de servicio, tenemos acopiados fardos, ¿sí?, con altura H1. Y la altura inferior del tinglado es H2. Entonces el factor de bloqueo se define como el cociente de la altura que está obstruida, el flujo al viento, H1 sobre la altura total H2. Si acaso los fardos estuvieran hasta la altura H2, eta sería 1. La tabla que hablamos tiene inclinación de cubierta tita, 0, 5 grados, 10, 15, 20 grados. Usualmente en casos de estaciones de servicio la pendiente está entre 0 y 5 grados. Casos de carga, máximo para todo eta, mínimo para eta 0, no hay obstrucciones, mínimo para eta igual a 1. Y los coeficientes globales son los que determinan las acciones sobre la totalidad de la superficie del techo. Por ejemplo, para inclinación de la cubierta 0, pendiente nula, para máximo, para todo eta es positivo, presión, más 0,2. El mínimo para eta 0 es succión, menos 0,5. Y para bloqueo completo es sensiblemente mayor, menos 1,2. A su vez aparecen las tablas de coeficientes locales para determinar presiones locales sobre sectores perimetrales o internos A, B o C que están graficados en una planta, que son en general más elevados que los coeficientes globales. Los coeficientes locales se utilizarían para definir, por ejemplo, el diseño de correas, chapas de cerramiento o cielorrasos suspendidos. A su vez, las cenefas,
laterales a barlovento y sotavento presentan un área que obstruye el flujo del viento. Entonces, las cargas sobre estos elementos se calculan sobre la base del área de la superficie que enfrenta el viento, usando un coeficiente de presión neta, CPN igual a 1,3 para la cara, la cenefa que está a barlovento, y 0,6, ¿sí?, que sería negativo succión, para la cenefa que está a sotavento. Naturalmente que hay que agregar las acciones sobre las cenefas que están en la misma dirección del viento, ¿sí?, la fricción que generan, y estas fuerzas sobre las cenefas básicamente no nos van a definir las secciones de las vigas del emparrillado del techo de la estación de servicio, sino que van a incidir sobre el diseño de las columnas, soporte de la estación de servicio y las vigas que conforman el pórtico de la misma. El ejemplo que vamos a ver de acción del viento sobre el techo de una estación de servicio utilizando el reglamento CIRSOC 102-2005 fue desarrollado por el jefe de trabajos prácticos de mi cátedra, mi colega el ingeniero Franco Belcaro, quien me lo facilitó para enfocarnos en forma práctica sobre este tema. Acá se puede ver la planta de este techo de 18 metros por 12 metros con dos columnas centrales, vigas que van en la dirección del eje Y, ¿sí?, 12 metros, en la dirección del eje X, 18 metros, son tres vigas, y las vigas portacenefa perimetrales. Se van a plantear dos situaciones, una que no hay ningún tipo de obstrucción y otra que está ubicado un transporte de pasajeros de larga distancia de dos niveles, de dos plantas, 4,40 metros aproximadamente, frente a el umbral del cielo raso, el nivel de cielo raso de 5 metros. La cenefa tiene 1,10 metros de altura. Entonces el esquema sería 5 metros los volados en la dirección de X, 8 metros entre columnas, ¿sí?, y en la dirección de Y vuelan 6 metros a cada lado. Son solo dos columnas las que lo sostienen. Hay un pórtico en la dirección de X y dos pórticos en la dirección de Y. Entonces, los elementos componentes de la estructura principal del techo son las vigas de emparrillado principales que apoyan sobre las columnas metálicas conformando pórticos, como mencioné, las columnas soporte de esas vigas, las estructuras de las vigas secundarias soporte de cenefas y las correas de techo. Por supuesto que las columnas tendrán que tener una adecuada vinculación con las vigas y a su vez una adecuada vinculación con el tronco de hormigón de las propias columnas, con planchuelas metálicas, como hemos visto el tema de placas de anclaje. Entonces, el presente ejemplo lo vamos a desarrollar sobre una estación de servicio ubicada en una localidad especialmente desfavorable, Comodoro Rivadavia, con la condición 1, sin vehículos para recarga de combustible, es decir, la playa de estación está vacía, epsilon vale 0, y la condición 2, con un ómnibus de pasajero de altura 4,38 metros a 6,50 de una de las caras laterales recargando combustible. Entonces, el tipo de entorno es como suelen estar estas estructuras en terreno abierto, exposición tipo C, y como les mencioné, fue desarrollado por mi colega el ingeniero Franco Belcaro, a quien le agradezco. Un corte lateral en el plano ZI, donde se ve la viga en voladizo de 12 metros que apoya en el centro en la columna. Y una vista donde se ve el pórtico en la dirección X con una distancia entre columnas de 8 metros, dos columnas, y dos voladizos de 5 metros. Las presiones de diseño se determinan, como vimos recién, como P igual a QH por G por CPN. Los coeficientes de CPN se obtienen de la tabla que acabamos de ver y consideran el efecto combinado que afecta a la superficie inferior y superior en conjunto con un coeficiente de factor de efecto de ráfaga 0,85. Vamos a calcular la presión de viento QH
con H altura media de la cubierta en metros, que para tita menor o igual que 10 grados es la altura del alero. Por lo tanto, H va a ser igual a 5 metros. En cuanto a la exposición y clasificación del edificio, está en un lugar plano, corresponde categoría de exposición tipo C. Su función es la actividad comercial, por lo cual no es factible que lo ocupen una gran cantidad de personas al mismo tiempo, se considera categoría 2. La velocidad básica del viento de la figura 1b para Comodoro es de v igual a 67,5 metros por segundo. El coeficiente, el edificio tiene un sistema principal resistente a la fuerza de viento y por lo tanto K sub D es 0,85. Entonces obtenemos la presión dinámica que la calculamos con la conocida expresión QH es un coeficiente 0,613 factor de transformación en función de la altura, KZ, coeficiente para la presión dinámica a 5 metros de altura en zona tipo C, KZT que vale 1, factor topográfico, K sub D que vale 0,85, B al cuadrado que es la velocidad que acabamos de definir, e I es el factor de importancia que definimos que para este tipo de estructuras vale 1. QH por lo tanto reemplazando nos queda igual a 206,5 kilos por metro cuadrado. Con respecto al cálculo de CPN, tenemos que considerar, por extensión del ejemplo, para no hacerlo tan largo, solamente vamos a determinar las acciones globales, ¿sí? Las acciones locales no. Entonces vamos a considerar una situación en que el factor de bloqueo es nulo, no hay ningún vehículo de altura importante bajo el techo, y un factor donde el factor de bloqueo es cercano a 1, porque justamente está ubicado este colectivo de 2 niveles cargando nafta. Entonces, para la condición 1, sin vehículos, el factor de bloqueo vale 0, la inclinación de la cubierta es igual a 0 y los coeficientes CPN se extraen de la tabla que marcamos, 1, 1. ¿Sí? Vamos a determinar ahora coeficientes globales. Entonces, para las presiones máximas positivas vale más 0,2 y para las presiones máximas negativas vale menos 0,5. Para la condición 2, donde el colectivo de pasajeros de doble altura está cargando combustible, epsilon es igual a la altura del ómnibus sobre la altura del alero, 0,876. La inclinación es 0, interpolamos en la tabla anterior y obtenemos que para presiones positivas el coeficiente global es más 0,2 y para las presiones negativas, desde los 6,50 metros hacia Barlovento vale menos 1,11 y de los 6,50 metros hacia Sotavento vale menos 0,5, según la posición del colectivo bajo el techo. Entonces, nos faltarían determinar los valores de las presiones sobre las cenefas. La presión de la cenefa a Barlovento, ¿sí?, se determina como QH, 206,5 kilos por metro cuadrado, por 0,85 por el coeficiente 1,30, 228 kilos por metro cuadrado. Multiplicado por la altura de cenefa nos dará una presión lineal, una fuerza lineal que tenderá a volcar la estructura. Y sobre la cara a sotavento, sobre la cenefa a sotavento, es 206,5 kilos por metro cuadrado por 0,85 por 0,6. 105 kilos metro cuadrado, en la misma dirección. Tiende a volcar en igual sentido. Entonces, las condiciones finales, presiones globales, positivas 35 kilos por metro cuadrado o negativas menos 88 kilos por metro cuadrado. Se deben a la condición. Acá vemos el gráfico. Fuerzas sobre la cenefa para el pórtico en la dirección ZI, con una columna central y dos vigas que vuelan. Presión máximas positivas, 228 kilos por metro cuadrado, 105 kilos por metro cuadrado y una presión positiva de 35 kilos por metro cuadrado.
Presiones máximas positivas para viento según B en el eje opuesto. Tenemos 35 kilos por metro cuadrado, 228 y 106. Para la situación de presiones máximas negativas tenemos el dibujo de abajo en la dirección corta, ZI, una presión de abajo hacia arriba, o sea, sería una succión de 88 kilos por metro cuadrado, y las presiones sobre las cenefas a barlovento y sotavento iguales. Y la misma situación para el pórtico en la dirección ZX, con la situación de la succión actuando, por lo tanto una presión desde abajo hacia arriba. Acá vemos la tabla de la condición 2, ¿sí? Donde observamos presiones globales para el viento según A y según B, diferenciadas en función de la ubicación del vehículo bajo el techo, ¿sí? Entonces, con estas acciones actuantes sobre la estructura completa del techo, aplicaremos naturalmente las cargas sobre cenefa no van a incidir en la estructura del emparrillado en sí mismo. Sí, hay que darle una cierta rigidez a las vigas verticales de cenefa para poder transferirlas a las vigas ortogonales, ¿sí? En este caso, en la imagen que estamos viendo, vamos a ver 4 vigas en la dirección de I, 2 cenefas y 2 internas, pero respecto de las acciones de las cargas gravitatorias no van a incidir en mayor medida. Con respecto a eso para definir el emparrillado. Después, para definir las vigas principales de emparrillado, sí vamos a tener que tomar todas las cargas, las generadas por presiones o succiones y las actuantes sobre cenefa, porque se van a transferir a los pórticos, la unión de vigas y columnas, a las fundaciones para que sea estable. Todas estas acciones son solo las acciones derivadas del viento. Luego habrá que analizar las derivadas de la sobrecarga de uso del ER y si está en una zona donde puede nevar o caer heladas, como Rivadavia lo es, la acción derivada del viento y hielo. Y efectuar posteriormente las combinaciones, como indica el reglamento, de cargas mayoradas para luego proceder a aplicar esos estados de carga y definir las secciones resistentes de la estructura, ¿sí? Naturalmente que para verificar el vuelco, por ejemplo, no vamos a aplicar cargas mayoradas, sino los coeficientes de ponderación van a ser 1. Entonces, presiones máximas negativas para viento según A y según B, donde se diferencia la posición del colectivo. Entonces, por razones de extensión no desarrollamos los gráficos de presiones locales, si no se aburrirían. Y cierro el video agradeciéndole a mi colega, el ingeniero Franco Belcaro, que me facilitó el ejemplo numérico para complementar la parte teórica. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Gracias. Saludos.